Buen día. Hoy vamos a demostrar el siguiente teorema. Vamos a encontrar la derivada de la función x a la n, donde n es un número natural. Vamos a poner aquí n es un número natural. El teorema dice lo siguiente: si la función f de x es igual a x a la n para algún número natural n, entonces la derivada de la función evaluada en el punto A es igual a n por el valor del punto A elevado a n-1, esto para todo A. Vamos a usar dos métodos. El primer método que vamos a usar es por inducción y vamos a utilizar los teoremas que demostramos anteriormente. Si no han visto los videos anteriores, pues véanlos porque los vamos a usar. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense que para probar un teorema utilizando la inducción matemática se ocupa cuando queremos hacer demostraciones con los números naturales. Y bueno, lo que tenemos que probar es, se tienen que cumplir dos condiciones para poder utilizar la inducción. Primero se tiene que probar el caso. Vamos a ponerlo así. Se tiene que probar el caso para algún n, ¿sí? Y suponiendo que se cumple para n, demostrar que se cumple para n+1. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, pues entonces se cumple para todos los números naturales n mayores que el primer n que encontramos. De hecho, aquí, para no confundirlo con la notación, en lugar de un n vamos a hablar de un k, y aquí también, ¿no? k+1 y k, nada más para no confundirles. Bueno, para probar el primero, pues notamos que por los teoremas anteriores nosotros sabemos que si la función es x a la 1, o sea, es que si para n igual a 1, nosotros sabemos que la derivada de la función x a la 1, bueno, vamos a hacerlo mejor. Yo sé que si n es igual a 1, entonces la función se vuelve f de x igual a x a la 1, y esto es lo mismo que f de x, no sé. Yo sé que la derivada de esta función es igual a 1. Lo sabemos por los teoremas que probamos antes. Entonces, quiere decir que para n, si se cumple, porque fíjense lo que dice la definición esta de aquí, lo que dice el teorema es que la derivada en a de la función n x a la n, pero n es igual a 1, entonces va a ser 1 por a la n-1, que es 0, pero eso es lo mismo que 1, entonces aquí sí se cumple, es decir, si se cumple la primera condición del principio de inducción. Entonces, 2. Vamos a suponer que para todo k se cumple que la derivada, o la función en este caso, es x a la k. Entonces vamos a suponer que, dado esto, se cumple que la derivada de x a la k es justamente k a la x, k por x, perdón, elevado a la k menos 1. Vamos a suponer que esto es cierto. Ahora, suponiendo que esto es cierto, queremos probar
que la derivada de, siendo la función f de x igual a x a la k más 1, queremos probar que la derivada de esa función es igual a k más 1 a x por x a la k. Eso es lo que queremos probar. ¿Sí? Para esto vamos a utilizar el teorema de la derivada de un producto de funciones. Nosotros sabemos que la derivada de un producto de funciones es la siguiente. Entonces creo que era el teorema 3. No, era el teorema 4. Nos decían que la derivada de f de g, perdón, una multiplicación de f por g, o sea, una función f y una función g, la derivada de la multiplicación de esas dos funciones es igual a la derivada de la primera por la segunda más la segunda, la derivada de la segunda por la primera. ¿Sí? Bueno, mejor así. Ahí está. Entonces, utilizando esas propiedades, lo que ya sabíamos antes, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si la función que tengo es f de x igual a x a la k más 1, esto es lo mismo que x a la k por x por x elevado a la 1. Pero eso es lo mismo que x a la k por x, ¿no? Este 1 es como si no hubiera nada aquí. Bien. Entonces sean las funciones g de x igual a x por k y sea la función h de x igual a x. Muy bien, utilizando el teorema 4, la derivada de la función g, la derivada de la función f de x va a ser igual a la derivada de la función g por h de x, y utilizando esto de aquí, pues eso es lo mismo que, a ver, la primera es g de x, su derivada sería, vamos a ver, la primera que sería k por x por k elevado a k menos 1 por la segunda, que sería solamente x, más la primera, que sería x a la k, por la derivada de la segunda, que sería solamente 1. Arreglando esto, sería x por k a la menos 1 por x, es decir, le aumentamos 1. Entonces quería x a la k más x elevado a la k. Pero aquí podemos factorizar este x a la k, entonces nos quedaría x a la k multiplicado por k más 1. Ordenando esto quedaría k más 1 multiplicado por x a la k. Pero esto es justamente, esto de aquí es justamente lo que queríamos probar aquí. ¿Sí? Entonces, como se cumple la condición 2, vamos a escribirlo aquí. Como se cumplen ambas condiciones del principio de inducción, concluimos que en efecto la derivada de la función x
x a la n es, bueno, eso será en un punto A, pero bueno, en general la derivada de esa función sería n por x a la n más 1, que es justamente lo que queremos demostrar. Este es el primer método. Ahorita vamos a ver cómo se hace el segundo por el teorema del binomio de Newton. Muy bien, el método 2, para demostrar que la derivada de la función x a la n es n por evaluada en el punto A es n por a la n menos 1 para toda a. Lo vamos a hacer utilizando el teorema del binomio de Newton y la definición de derivada. Ahora vamos a explicar el teorema del binomio de Newton. Nos dice, si n es un entero positivo, entonces la suma de las constantes a más b, toda esa suma elevada a la n, es igual a la n más n sobre 1 factorial por n a la menos 1 por b más n por n menos 1 sobre 2 factorial por a la n menos 2 por b al cuadrado más, y así sucesivamente, todas estas multiplicaciones hasta llegar a b a la n. ¿Sí? Entonces una forma rápida de ver esto pues es justamente pues una regla que ustedes ya se saben, ¿no? Que es esta de aquí, por ejemplo. Si tengo a más b al cuadrado, pues el teorema del binomio de Newton me dice que tengo a la n, o sea, a al cuadrado, más n sobre 1 factorial, eso es 2, más 2 sobre 1 factorial por a la n menos 1, pero n es 2, 2 menos 1 es 1, por b. Y aquí ya terminamos porque, bueno, n por este de aquí, n por n menos 1. Tengo 2 por 2 menos 1, eso es 2 sobre 2 factorial. Tendríamos 2 por 1, 2 sobre 2 es 1. N menos 2 es 0. Entonces aquí ya no aplica. Y pues ya terminamos, ¿no? Entonces nos brincamos directo hasta acá. Y eso sería a la n, que es al cuadrado. Sería al cuadrado, 2 sobre 1 factorial es 2 por ab más b al cuadrado, ¿no? Que es la de siempre. Bueno, entonces vamos a utilizar ese teorema para demostrar la derivada de la función x a la n, o lo que se llama la regla de la potencia. Entonces vamos a hacerlo como método 2. Vamos a escribir un montón, pero la idea es justamente no brincarnos los pasos para que quede muy claro lo que vamos a hacer. Fíjense, vamos a usar la definición de derivada. La definición de derivada nos dice que la derivada de la función f en el punto A es igual a más h, más bien a f de a más h, h menos la función evaluada en a sobre h. Perdón, aquí hay un error. Esto es la derivada en a es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en a más h menos la función evaluada en a sobre h. Eso es lo que dice la función de derivada. Entonces vamos a aplicar esta definición y entonces, como la función de x es igual a x a la n, pues entonces la derivada en el punto A va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en a más h, eso sería a más h a la n, menos la función evaluada en a, o sea, a la n, todo esto sobre h. ¿Sí? Ahora,
vamos a expandir este término de aquí utilizando el teorema del binomio. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de a más h. ¿Qué nos dice a más h? ¿Quién es? Vamos a escribir todo esto, vamos a sustituir todo esto de aquí. Entonces fíjense que aquí nada más vamos a cambiar donde haya una b, vamos a poner una h. Entonces el límite va a ser, perdón, la derivada va a ser el límite cuando h tiende a 0 de, vamos a ponerlo así primero, a la n más n sobre 1 factorial por a la n más 1, la n menos 1 por b, en este caso es h, más n por n menos 1 sobre 2 factorial por a la n menos 2 por h al cuadrado más, y así sucesivamente, más, ponlo aquí, n por n menos 1 y así multiplicando sucesivamente hasta llegar a n menos r más 1 sobre r factorial por a la n menos r por h a la r más, y así sucesivamente hasta llegar a h a la n. Entonces, y finalmente fíjense que tenemos, nos falta este término de aquí que es a la n, entonces vamos a restarlo, menos a la n, que dice aquí menos a la n. ¿Sí? Entonces, listo, y todo esto además sobre h. Bien, ahora vamos a anotar lo siguiente. Tienen que notar que este a la n de aquí se resta con este a la n de aquí, entonces estas dos se nos van. Y notamos que cada una de las expresiones, todas las expresiones que va a haber, no sabemos cuánto vale n, pero en todas las expresiones restantes hay una h, aquí hay una h, aquí hay un h al cuadrado, luego va a haber un h al cubo, etcétera, etcétera, hasta llegar a una h a la n. Todos los términos las van a tener. Entonces podemos factorizar una h. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de h, vamos a sacar una h de aquí y lo que nos va a quedar es lo siguiente. Nos va a quedar n sobre 1 factorial por a la n menos 1 y esta h la quitamos, entonces ya no la ponemos, más, ahora este de aquí, n por n menos 1 por a la n menos 2 por h al cuadrado, pero ya quitamos una h, entonces nos queda una h solita sobre esto sobre 2 factorial, así sucesivamente, más n por n menos 1, así sucesivamente hasta llegar a n menos r más 1, todo eso sobre r factorial por a la n menos r por h a la r, pero le quitamos una, no sabemos cuánto valga r, entonces lo dejamos como r menos 1, más, y así sucesivamente hasta llegar a n, h a la n, pero como le quitamos una, entonces sería h a la n menos 1. ¿Listo? Y todo esto sobre h. Ahora, aquí esta h de aquí arriba se me va a cancelar con esta h de aquí abajo y lo que nos va a quedar son todas estas expresiones, esto y esto de aquí. Todas esas expresiones nos van a quedar. Pero vamos a ver aquí, como h, el límite nos dice que h tiende a 0, todas las expresiones que tengan h se me van a ir a 0, entonces se me va a ir esta, se me va a ir esta, se me van a ir todas las que tengan, no sé cuántas sean, y se me va a ir esta de aquí. La única que va a sobrevivir es esta de aquí. Por lo tanto, ya aplicando el límite, pues esto sería igual a n sobre 1 factorial sobre a la n menos 1. Pero 1 factorial es igual a 1, entonces eso es lo mismo que n por a la n menos 1. Esto quiere decir
derivada de la función evaluada en A es igual a n por A a la n menos 1. Pero esto es justamente lo que queríamos demostrar, ¿cierto? Porque es justamente tanto esto como esto de aquí. Y bueno, estos fueron los dos métodos. Están usando inducción y usando el teorema del binomio de Newton para probar la derivada de la función potencia. Espero que les haya ayudado y nos vemos en la siguiente.